El pasado 31 de julio se cumplió un año desde el anuncio de la terminación del servicio de Review Starlight Relive y el próximo 30 de septiembre se cumplirá un año desde su cierre oficialmente. Y bueno, creo que ya pasó el tiempo suficiente para que podamos hablar de lo que perdimos con la partida de Relive. Así que hola y bienvenidos queridos guerreros de clase baja a un nuevo video, y el día de hoy vamos a hablar de lo que perdimos con el fin de Review Starlight Relive. Desde hace un buen rato la franquicia de Review ya decidió que su futuro se encuentra en el teatro, medio en el cual por cierto nació, pero ahora dejando todo el peso en los hombros de la guardería, de la escuela secundaria de Ziegfeld. Claro, el Kukugumi sigue teniendo su estatus de superestrella y todo, tienen conciertos, van a hacer la adaptación del Teatro del Dorado, pero creo que ni el Starlight o Kukugumi tuvo tantas obras como la guardería. Así que podemos decir que Review tiene dos grupos brillando en simultáneo, primero el Kukugumi siendo el grupo consolidado y el segundo siendo la guardería, que fue un intento arriesgado en principio en busca de consolidarse como un relevo generacional, pero que finalmente se logró consolidar como algo funcional. Pero ahora, alguien ajeno seguro dirá que todo va bien, pero los fans de Review no podemos evitar tener cierta espina clavada porque sabemos que falta algo. Y es que todo bien con el Kukugumi y la guardería, pero no olvidemos que tenemos 4 grupos desperdiciados: Rinmei-kan, Frontier, las Evils de Ziegfeld, que se supone que deberían ser las estelares, y Seiran. Entonces, si tienen más de un dedo de frente, me imagino que ya se están imaginando por dónde voy. Y es que, al perder Relive, prácticamente estas 4 también perdieron su protagonismo, pero como no quiero hacer reduccionismo bastante estúpido e impreciso, déjame desmenuzarte la gravedad de todo esto. Review Starlight Relive fue un videojuego gacha para celulares y bla bla bla. No voy a entrar en detalles porque, para ser honesto, mi memoria respecto a este juego ya está muy borrosa. Lo que sí te puedo decir es que en el aspecto narrativo era una mina de oro. Relive de verdad que se molestó en crear los cimientos para presentar a una nueva camada de chicas de escenario. Se nos presentaron a todas como individuos con sus virtudes y falencias, aspectos positivos y huecos intencionales sobre los cuales ir trabajando. También se nos introdujeron sus escuelas y el contexto alrededor de la misma, siendo mucho más que simplemente Seiran 2 o Seishou 3. Sobre todo si hablamos de Rinmei-kan o Frontier, ya que son las que más se alejan del estereotipo. Ziegfeld de cierto modo se sigue sintiendo más como Seiran o Seishou, pero el sistema de clasificación interna digamos que le da un giro a una idea que ya parece caduca con una tercera iteración. Y sí, yo sé que alguno me dirá que Seiran y Ziegfeld fueron presentadas mucho antes en las obras de teatro, pero convengamos que Seiran eran solo 3 mocosas, mientras que de Ziegfeld solo se nos mostró a su estudiante más destacada. Y digamos que no quedó muy bien parada luego de la obra de Seiran, así que Relive de verdad revitalizó a Ziegfeld y le dio un nuevo contexto. Pero bueno, ya anteriormente hice un video donde repasaba a cada escuela, pero por si les da flojera ir a verlo, se los resumo así. Rinmei-kan es la escuela más salada que conozco. Si no fueran japonesas diría que su escuela se construyó con cemento Cruz Azul, y sus estudiantes más destacados son Kaoruko versión buena persona, Sephiroth modo lesbiana sin autoestima, Franco Escamilla con somnolencia, huidas locas adictas al ponzu y una idol fracasada. Frontier es como esas escuelas de paga llena de mamones prepotentes, donde curiosamente las talentosas son las marginadas. Ya sabes, las que sí se toman en serio las clases, las que tienen motivación o las que se la viven en su propio mundo. Y entre ellas tenemos a el autismo en persona, Ai Harayusu con sentido común, la mamá del grupo, el papá del grupo y la mascota del grupo. Y por último y no menos importante tenemos a nuestra querida escuela monárquica con feminidad frágil representada por su consejo estudiantil, donde tenemos a Ángel de Kof con voz forzada, Pepe Grillo versión El Padrino, Chun-Li y una acosadora de melones con esquizofrenia. Pero dejando el bullying de lado, realmente no puedo evitar sentirme frustrado, porque cada uno de estos personajes tiene un potencial tan extraordinario que no te diré que fue desperdiciado, porque las historias que se fueron contando de ellos a lo largo de los años en su mayoría fueron muy bien ejecutadas. Sin embargo, el formato y el hecho de que con el cierre de Relive todo ese contenido ya prácticamente desaparecido es lo que provoca que me quiera arrancar el cabello con las manos. Y quizás pienses que estoy exagerando, pero
es que no es solo el contenido narrativo en sí. Lo que termina de gatillar la impotencia dentro de mí es que también perdimos las interpretaciones de voz. Cada una de las actrices de estos personajes hizo un trabajo magnífico con los mismos. Y sí, ya sé que me vas a decir que tenemos el anime chibi, pero vamos, un anime chibi no sirve para mostrar el trasfondo, la profundidad y el potencial del personaje. Ojo, no estoy diciendo que el Shoujo Koto no valga la pena, pero tampoco digan mamadas. Pero bueno, si bien todo está relacionado, los personajes son apenas el primer inciso, siendo el segundo inciso las historias secundarias. Durante los eventos del juego vimos obras hechas por cada escuela por separado, así como varias colaboraciones que algunas terminaron en reviews. Y la belleza de cada una de las historias de estos eventos radica en que son un crecimiento para los personajes. De nuevo, si bien Review no es perfecto, la mayoría de las ocasiones las historias y sus enseñanzas están bien ejecutadas, además de que para el jugador era una experiencia de crecimiento cultural. Si no era de uno de esos tarados tryhards que solo esquipeaba para conseguir 30 mugrosas gemas, ya que se interpretaban desde cuentos clásicos occidentales como La Cenicienta o Alicia en el País de las Maravillas, como también historias del folclore japonés como Momotaro o El cuento del pescador y la tortuga, además de las obras propias de las escuelas como Elysium de Ziegfeld, Remake de Rinmeikan o Captain Twins de Frontier. Cada una de estas obras sirvió para explotar el potencial de los personajes. Y si bien digamos que jamás las pudimos apreciar en su máximo esplendor, pasa un poco lo mismo que con Starlight de Seisho. El concepto mismo de la obra es lo que se va representando a través de los problemas y conflictos personales de cada personaje, dejando en claro de que su propia historia es de hecho la historia que están representando. Y hablando de historias, como lo dije en este otro video de acá, Relive es clave, porque es la continuación y de cierta forma es el que conecta todas las líneas temporales de Review Starlight. Es imposible entender Review Starlight más allá de la historia de Seisho sin Relive, porque, como ya dije, aquí es donde se desarrollan al resto de escuelas y personajes que en un principio pensamos que iban a ser importantes para la trama y que algunos sí terminaron siendo como Ziegfeld y su guardería. Pero el punto es, uno no puede entender la actualidad de Review si no pasó por Relive. Cada parte de la historia principal de Review era como la frase mamadora que dicen los payasos de cine, o en este caso, teatro. De nuevo, no es perfecta, de hecho, en mi opinión, él y el Topo Feo son lo peor que tiene esta franquicia, pero en su gran mayoría, las ejecuciones de las historias son auténticas piezas de alta calidad. Tenemos tragedias, surrealismo, plot twist, en fin. Y es por eso que me duele particularmente esta pérdida, porque si bien el juego era frustrante y un desperdicio de potencial, se nota que la historia era algo en lo que la gente del staff trabajó con gran cariño y puso su corazón en ello. Pero como ya te dije antes, no solo fue el staff, las seiyus también se dejaron la vida en las actuaciones de voz, al grado de que te podían hacer llorar en ocasiones. O sea, el formato es una basura, eran dos tipas estáticas con animaciones súper básicas que cualquiera podría hacer con un Vegas pedorro, pero la actuación estaba tan bien lograda que llegaba a emocionar a uno. Y así es como volvemos al principio, porque todos los puntos anteriores están conectados. Buenos cimientos crean grandes personajes capaces de contar cientos de grandes historias. Y creo que ese es el punto a donde querían llegar. Si uno mira la actualidad de Review, nos damos cuenta de que con la guardería hicieron un soft reboot. Piénsalo, introdujeron a una nueva escuela secundaria. O sea, pasamos de niñas en su segundo grado de escuela preparatoria a niñas de secundaria. Por si no fuera más claro el mensaje, el promedio de edad del elenco es de 22 años. Eso sin mencionar que estas niñitas han recibido como 2 obras al año desde que aparecieron. Lo empiezas a entender y ¿saben qué es lo peor? Que no puedo culparlos, o al menos no del todo. Review es una franquicia que tiene muy mala suerte. Y para muestra un botón, Rinmeikan y Frontier. La pobre Rinmeikan parece un jodido hospital y un imán de desgracias. Y no hablo del aspecto de la ficción, sus sellos han tenido muy mala suerte.
Tomori Kusunogi sufre una enfermedad crónica, Risa Tsunugi tiene problemas físicos, Azumi Iwaki ahorita anda en una situación delicada por la salud de su bebé, haciendo que solamente Reo Kurachi y Iori Saeki estén sanas y disponibles para cuando sea necesario. Y en cuanto a Frontier, si bien no es un hospital como Rinmeikan, digamos que sufre el tener a un elenco estúpidamente popular. Megumi-han, Ayana Taketatsu y Emiri Kato son casi que una institución en esta industria. Y luego tienes a Miyu Tomita, que es una estrella en ascenso, dejando como la entre millones de comillas desconocida, o por lo menos la más accesible de las 5, a Mikoi Sasaki. Entonces, ese es el problema. ¿De qué te sirve tener semejante reparto de talentos si no eres capaz de poder juntarlo? Porque por lo menos Rinmeikan logró tener a su elenco completo en un concierto, el Starry Diamond. La pobre Frontier ni eso. Los pobres fans de Frontier, si es que existen, no han podido ver a su escuela completa ni una sola vez, y es muy triste. Entonces, es comprensible que el Bushi ante esa situación haya decidido crear un grupo nuevo, más joven y explotable. Absolutamente. Pero también he de decir que han sido muy estúpidos. No puedes contar con tu elenco, lo siento, mal pedo, pero tampoco es para dejarlas en el limbo como si nada. Yo entiendo que Review tiene una enorme tradición en el teatro porque es su medio de origen y porque coño, los personajes están estudiando para ser actrices, pero tienen que entender que ya son una franquicia multimedia. Recursos no te faltan. Hazles un anime para promocionar un disquito nuevo, o mínimo un OVA para darles una despedida digna a los grupos y ya. Después, si quieres, te enfocas a full con la pinche guardería. Y todavía, si el problema fuera solo Rinmeikan y Frontier, lo entiendo. Pero amigo, tienes a todas las Edels de Ziegfeld a tu disposición. Todas. A lo sumo, la más ocupada sería Hikaru Tono, porque Haru Kakudo tiene a Roselia y eso forma parte de tu otra franquicia, Bushi de mierda, la puta madre. Y las otras tres, Hotaru Nomoto, Yume Takeuchi y Yuka Ozaki, son principalmente actrices de teatro. ¿Cuál es tu excusa ahí? Lo siento, creo que me desvío un poco del tema, pero no puedo evitar sentir esta frustración al pensar que Rinmeikan y Frontier van a morir en el olvido. A las Edels les dieron una obra como mera excusa para presentar a la escuela secundaria y luego fueron descaradamente desplazadas por el escuadrón bebé y todo el gran potencial narrativo que contienen sus historias. Tanto la historia principal como la de cada escuela y sus eventos van a terminar perdidas y olvidadas en las sombras, porque no pueden ser consultadas nunca más, al menos no en un medio oficial. Porque mientras hacía este video descubrí que un alma noble subió la historia principal y la historia de los eventos de Relive a su canal de YouTube. Pero si bien se agradece, eso no elimina el problema de que no hay un medio oficial para poder consultar dicho material, y que lo más probable es que los potenciales nuevos fans de Review no conozcan más allá del umbral del Kukugumi y la guardería, lo cual es una verdadera pena. Pero bueno, con esto terminamos este caótico video. Ya para cerrar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Relive no fue el mejor juego, pero sí era el engranaje que unía el pasado con el presente de Review, y con su muerte quedará un gran vacío, porque si bien el Kukugumi y la guardería están muy bien, son apenas un puñado de estrellas si lo comparamos con el vasto universo que esta franquicia llegó a crear, pero que tristemente Padre Bushi está por ahora ocultándolo detrás del telón. Pero bueno, esperemos que algún día estas muchachas puedan tener un poco de justicia, y si no, al menos me gustaría hacer algo que pueda honrarlas de la manera más digna posible, porque una estrella no muere cuando se apaga su luz, sino cuando se olvida que alguna vez existió. Pero eso es todo por ahora. Suscríbete, dale like, comparte o moriré. Como siempre, yo soy Petis y nos vemos hasta la próxima. Gracias.